Ahora sí, buenas noches a todos. Parece que estamos en vivo. Vamos a probar si estamos en vivo. Una vez más, Aquí gracias al estamos. Señor. Amén. Después de casi 2 meses, me parece que la última vez, si no me equivoco, era 9 o 7 de diciembre más o menos. Eh, Este sería el programa número 71. Sí, alguien lo está viendo, así que estamos en vivo. Eh, Este es un programa ¿para qué? Para estudiar la Biblia, para compartir verdades eternas, para proclamar la sana doctrina, para compartir el Evangelio. Y ahora vamos a estar compartiendo, el hermano Esteban va a estar orando, pidiendo la guía del Señor, y te invitamos a quedarte. ¿No, amado? Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un día de reposo. Hoy pude descansar en casa con mi esposa. Y qué hermoso es volver a retomar estos estudios para profundizar en su palabra, para que Dios siga transformándonos por medio del poder de su palabra. Amén. Que es lo que necesitamos. Seguir siendo transformados. Seguir conociendo a nuestro Señor. Así que vamos a orar, vamos a empezar a seguir con la serie de Juan capítulo 9, y seguiremos meditando en estas maravillas del Evangelio. Ahora en sus Biblias en Juan 9, y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre más de Él, más de su palabra. Bendito Señor, muchísimas gracias porque solo tú, Señor, solo tú eres digno de ser proclamado, solo tú eres digno de ser honrado, amado. Tú eres digno, Señor, de llevarte toda la gloria, la honra y el honor. Permítenos en esta tarde, Señor, tener un encuentro contigo, para que avives nuestras almas, para que aumentes nuestra fe, Señor, para que sigas alineando nuestra voluntad a la tuya, para que sigas forjando nuestros corazones más y más, Señor, conforme al tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener celo, a tener deseo por ti, deseo de glorificarte, deseo de honrarte con nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo constantemente a nuestro alrededor y dentro de nuestros corazones. Te suplicamos por todas aquellas personas que puedan escuchar, Señor, que puedas alcanzar sus corazones, puedas transformarlos, puedas glorificarte en sus vidas, creando arrepentimiento, creando convicción de pecado en aquellas almas que aún siguen llenas de pena, llenas de tristeza, llenas de la esclavitud y la opresión del diablo. Que tu palabra llegue con poder a las almas y las hagas libres con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a vivir en medio de estos siglos de oscuridad, de tinieblas, de desesperación, de locura, de muerte. Señor, ayúdanos a vivir en medio de todo esto y más, esperanzados, agarrados a la promesa de tu amor, de tu gracia, del poder de tu Evangelio. Y esto te lo suplicamos, que nos hables, Jesucristo. Necesitamos oír tu voz, buen pastor. Necesitamos ser pastoreados en el valle de sombra y de muerte en el que nos encontramos en estos días, para que levantes nuestra cabeza y nos hagas recordar que nuestra redención, Señor, se acerca a ser transformados y glorificados en cuerpos nuevos, poderte ver cara a cara y adorarte por toda la eternidad. Señor, ver que un día el diablo será llevado al lago de fuego con todos sus ángeles y todos sus siervos serán condenados y aplastados bajo nuestros pies. Señor, celebramos el triunfo de la cruz, la victoria del juicio final. Ya es algo por lo que celebrar, Señor, y alegrarnos y gozarnos en ti. Gracias por tu amor, Cristo. Y gracias porque en ti
tenemos fortaleza para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu amor. En Cristo, háblanos, porque te lo suplico, te invoco, te lo imploro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de dónde estamos, ¿no? Ya vimos los primeros 8 capítulos del libro de Juan. ¿Y qué vimos hasta ahora, hermano? Hasta ahora hemos visto desde Juan capítulo 1 hasta el capítulo 8 constantemente cómo la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo, las dos van abriéndose camino afirmando que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el único camino al Padre, que Él es el único que salva, el único que hace de un endemoniado un hombre libre, que hace de un ciego un hombre que ve, que hace de los pecadores personas perdonadas. Y vemos cómo Jesucristo confronta constantemente a las personas a que no vengan a Él por religiosidad, a que no vengan a Él simplemente por necesidades materiales, sino que vengan a Él por lo que Él es, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el único medio entre el Dios Santo y los pecadores. Y eso es lo que hemos estado viendo así en forma, lo he resumido en forma rápida, sintética, pero vamos a seguir con esta línea porque el Evangelio de Juan no para de maravillarnos, de mostrarnos más de la belleza y la hermosura de su palabra, ¿no? Así que les animamos a abrir sus Biblias y a unirse a nosotros a este devocional, a este estudio que nos tiene que llevar a la adoración a Dios, que nos tiene que llevar en medio de la enfermedad, en medio de la muerte de nuestros familiares, que muchos hemos podido ya sufrir hace poco, en medio de la crisis económica, en medio de toda esta locura donde el mundo está temblando y el diablo cree que está teniendo victoria o está triunfando en algunas cosas, nosotros seguir firmes en su palabra, aunque intenten censurarnos, aunque intenten perseguirnos por todos los modos, seguir fundamentándonos en la palabra para seguir viendo cómo Dios se sigue glorificando, así como lo hizo derrumbando el imperio egipcio, como lo hizo derrumbando el imperio babilónico, el imperio persa, sirio, romano y el imperio global que ahora mismo aparentemente rige el mundo. Estamos esperando a seguir viendo cómo el Señor sigue derrumbando imperios, el Señor Jesucristo sentado en su trono se sigue riendo del diablo y de todos sus seguidores. Así que, hermano y hermana, o tú que estás allí y aún no crees en Jesucristo, te animamos, busca una Biblia, ábrela en Juan capítulo 9, porque de verdad que la ansiedad a veces es mucha, las inquietudes son muchas, los estados de ánimo cambian, vienen y van, pero la palabra de Dios es para siempre. Amén. Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que no se cumpla toda la palabra del Señor. Así que te animo, abre la Biblia, ábrela. Podrás estar en YouTube mirando muchas cosas aparentemente muy interesantes, pero te digo en serio que el único que es fiel y verdadero y no falla es Jesucristo. Y Jesucristo no juega con sus ovejas. Jesucristo ama a sus ovejas y las pastoreará por toda la eternidad. Y dice que sus ovejas oyen su voz. Así que quédate hoy, por si el Señor te llama por tu nombre, por si hoy escuchas su voz, puedes ver cómo tu corazón se derrite al Cristo hablar con nosotros. Amén. Y muy interesante ver el libro de Juan porque a diferencia de los otros evangelios, no es sinóptico, es decir, no cuenta las mismas historias, sino que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, escogió distintas historias en particular y las va mezclando con las enseñanzas de Cristo. Y sobre todo estas enseñanzas de Cristo tienen que ver cuando Él habla sobre sí mismo.
habla sobre la identidad de él. Y de hecho lo que se ve, al menos así, una de las claves de lectura de este libro, es la identidad de Jesucristo. De hecho el apóstol Juan termina diciendo que estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Claramente Jesús y Juan nos muestra qué Jesús decía sobre sí mismo y cómo las personas que le rodeaban respondían a las afirmaciones que Jesús hacía sobre su identidad. Y hoy en el capítulo 9 también está en juego eso, porque venimos del capítulo 8, les invitamos a ver los últimos balcones. Este es un programa que hacemos casi siempre semanalmente cuando podemos. Ahora hace casi 2 meses por las vacaciones, por todas las fiestas, etcétera, por el clima también, y ahora volvemos, ¿no? Pero tenemos muchos balcones atrás en los cuales hemos hecho versículo por versículo todo el libro de Juan hasta el capítulo 9 que vamos a leer hoy. Y vemos esto, cómo Jesús respondía a las preguntas que le hacían sobre su identidad. Y Juan, desde afuera, el discípulo amado, aquel que se acostó sobre él, que le conoció, que oyó su corazón latir en la noche, en la cena, en la Pascua, ¿no? Cuando celebraban la última noche antes de que Jesús fuera entregado por Judas. Este Juan, el mismo que después escribe primera, segunda y tercera de Juan, que dice a este que he conocido y a este que lo presento para que vuestro gozo sea cumplido, es el mismo que inicia Juan hablando del verbo de la vida, ¿no? Y dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gracia y su gloria, ¿no? Como del unigénito del Padre. Así que ahora en el capítulo 9 vamos a ver un milagro, pero siempre atrás de este milagro, Dios hace milagros constantemente. Que nosotros vivamos y respiramos, que tú estés ahí, que estés mirando este programa, es un absoluto milagro de los más grandes que existen, ¿no? Pero, hola Héctor, que el Señor te bendiga, hola Oscar y a todos los que están viéndonos de distintos lugares del mundo. Amados de Cristo. Aquí estamos en Suiza, en un pueblito que se llama Eglisau, cerca de Alemania. Y bueno, aquí estamos en la casa del hermano hoy, estamos tratando de comentar Juan 9. Es un milagro, Dios hace milagros constantemente. Pero ¿por qué Dios dejó algunos milagros en la Biblia? Indudablemente tienen un propósito, ¿no? El Espíritu Santo los tiene un propósito. Y vamos a ver que este milagro nos va a revelar más, una vez más, la identidad de Jesucristo. Amén. No sé hasta dónde llegaremos, pero vamos a ver que el milagro aquí no es lo principal, es lo secundario. El milagro aquí, si uno lo leyera así, parecería lo principal. El milagro es lo secundario. Lo principal es lo que nos revela este milagro. Entonces, amado, vamos a leer capítulo 9, o comenzamos leyendo. ¿Tienes la versión 1960 o textual? Textual. Textual, perfecto, mejor. Así tenemos versión textual, Reina Valera 1960, podemos confrontar también las distintas traducciones. Dice así: y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: no pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos. Y le dijo: ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Maravilloso. Aquí lo que tenemos es una vez más Jesucristo pasando. ¿Cuántas veces en los capítulos que hemos estado mirando Jesús estaba pasando? Jesús estaba yendo, viniendo, regresando, andando sobre el mar. Y cómo empezó todo encarnándose. El Eterno, el Verbo, se hizo carne. Dios estaba con el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Él pasaba. Y pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es tan maravilloso ver que el Señor cuando pasa no es siendo insensible,
no es siendo tan trascendente que pasa sin ver las necesidades. No, el Señor pasó y vio un hombre ciego de nacimiento. Me imagino que los 33 años de Jesús era constantemente pasando y viendo el sufrimiento de todos a su alrededor. Él conocía los corazones, él conocía los pensamientos. Él pasaba y podía verlo todo, y podía ver las necesidades de todo el mundo. Pero ahí es algo que vamos a resaltar, como lo hemos podido hacer en todos los capítulos, y es que el Señor, como dice, no sanó a todos. El Señor no liberó a todos los endemoniados. El Señor sabía muy bien a quién salvaba, a quién lo hacía. Y aquí vemos que lo hacía con un ciego de nacimiento, no accidentalmente, sino un hombre que había nacido ciego. Yo veo aquí un gran mensaje, y es que todos de nacimiento nacemos ciegos. Nadie nace viendo a Dios. Nadie nace entendiendo el Evangelio. Nadie nace realmente viendo lo que pasó en la cruz. Nadie. Todos nacemos con la misma condición. Ciegos. Ciegos ante la belleza de Dios. Ciegos ante la hermosura de Jesucristo. Y es ahí el milagro hermoso. Y una vez Jesucristo hace un milagro, como lo va a hacer ahora, para enseñarnos más allá de esos ojos abiertos. Todo lo que el Señor hace aquí en el Evangelio y también en la vida real es para transmitirnos el mensaje, es para darnos a conocer quién es Él, es para mostrarnos más de su gloria. Así que el Señor pasaba y vio a un hombre que no veía. Es hermoso. Hermanos, el Señor tantas veces está pasando y no lo vemos, pero descansemos. Gracias a Dios que Él sí nos ve. Amén. Gracias a Dios que Él sí nos ve, porque si fuera por nosotros no captaríamos nunca su voluntad, no captaríamos nunca lo que Él quiere, no captaríamos nunca su belleza y su hermosura. Pero Él pasa y nos está viendo. Su fidelidad, nos ve en su misericordia, nos ve en su amor, en su cariño. Y pasando vio un hombre ciego de nacimiento, y claro, cómo no, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. Es hermoso porque ya los discípulos ya lo están tratando de lo que es también, maestro. Es decir, le apelan a un título que no es solamente un título, es característico de Cristo, enseñar. Es parte del ministerio glorioso del Mesías, del Dios hecho hombre, que Él vino a enseñar, vino a salvar, vino a cumplir las profecías, vino a profetizar, pero también a enseñar verdades eternas. Él es la sabiduría en persona. Él es la enseñanza. No puede dejar de enseñar tampoco, es la ciencia personificada. Amén, amén. Amén. Es inevitable. Él enseña automáticamente en todo lo que hace. Y le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Aquí una pregunta que seguramente es en la mentalidad hebrea, que esa maldición que iba pasando de padres a hijos, ¿no?, etcétera. Sin embargo, el Señor le responde muy bien respondido. Hay algo interesante en esta pregunta. Normalmente en las preguntas no se parte del error. Normalmente las preguntas tratan de ser neutrales, por ejemplo las preguntas de un periodista, ¿no? Tratan de ser neutrales y confrontan a la persona entre dos posturas. Esta pregunta nace totalmente del error, ¿no? Nace de una presuposición que está a la base de la pregunta equivocada, ¿no? Eso es muy interesante y después lo vamos a ir desglosando. El hermano ahora lo va a ir explicando. Pero ya tenemos que entender que la pregunta parte de un concepto errado. Parte de un concepto de pensar que ciertas situaciones, discapacidades, infelicidades, cosas desgraciadas que puedan pasar en la vida, siempre son por causa del pecado. Y si bien es cierto que todas las cosas malas que suceden en el mundo son indirectamente causa del pecado, en este caso Jesús le va a hacer entender a ellos
que hay un propósito mucho más allá de eso, ¿no? Mm. ¿Qué dice Jesús? Dice así, Jesús respondió, no pecó este ni sus padres. Mira, qué respuesta, ¿no? O sea, lo que querían escuchar los discípulos, ¿qué era? Como Mirko ha dicho, con este tipo de pregunta. ¿Qué era? Sí, ha pecado el papá, es que el papá fue un mal hombre, por eso el hijo nació ciego. ¿Querían escuchar eso acaso? Y también la presuposición era que ellos eran mejores que el otro, ¿no? Porque si ellos no eran También. ciegos, o sea, se parte de una presuposición de Claro. pensar, después vamos a ver que los fariseos le dicen, tú naciste del todo en pecado, ¿no? Sí, Le dirán así a este hombre, ¿no? O sea, es la presuposición de que, a él se le va peor, entonces yo soy mejor que él. Cero que ver con el Evangelio, con la Biblia y con la realidad y las verdades eternas y espirituales, ¿no? Mm. Sí, además estos discípulos, o sea, aunque le llamaban maestro, aún no habían captado la enseñanza esencial de Jesucristo, ¿no? O sea, no habían captado nada, por lo que hacen esta pregunta o muestran que aún les queda mucho que aprender del Señor Jesucristo. Y bueno, y es lo mismo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando mostramos tantas actitudes, cuando sabemos el Evangelio del 1 al 10, en teoría, ¿no? Y después tenemos actitudes, cosas que nos da a entender, evidencian que aún nos queda mucho. Y bueno, buenas noticias para todos aquellos que podemos ver que nos queda mucho. Buenas noticias porque el Juan capítulo 1, el Juan 9 capítulo 1 dice, y pasando vio. O sea, Jesús sigue pasando y Él nos ve. Y Él tiene misericordia de nosotros. Pero tenemos que aceptar nuestra realidad. Como el ciego de nacimiento la tenía bien aceptada, nosotros tenemos que aceptar nuestra necesidad de Cristo Jesús. Es hermoso. Este hombre, este ciego de nacimiento, no clamó a Jesucristo. Fue los mismos discípulos que con la pregunta mal hecha llamó la atención. Y el Señor se condujo hacia allí. Él ya lo había visto. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermoso. Aquí el Señor le da un vuelco. Aquí el Señor deja sorprendida a toda la humanidad, a todos los demonios. Aquí el Señor Jesucristo, una vez más, deja sorprendido a todo el mundo cuando dice, mira, no pecó ni su papá ni su mamá, sino que este hombre nació ciego, estamos en Juan capítulo 9, versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, hermana, amigo y amiga, si tú entiendes que has nacido en pecado, no por tu papá y tu mamá, sino porque lo heredaste de Adán y Eva, porque ya nacemos corrompidos, más allá de tu padre y tu madre, más allá, por la rebelión que tuvimos como humanidad entera en el Edén, ya que Adán y Eva nos representaban a nosotros. Si entiendes eso, es hermoso entender lo que tenemos en el versículo 3. Si tú entiendes que naciste pecador y vas a Jesucristo, podemos decir que es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. ¿Entiendes? Es para que la gloria de Dios, su magnificencia, su majestad, su grandeza, sus maravillas, su bondad, su compasión, su gracia, su amor puro y perfecto sea manifestado en ti. Sí, es verdad, podemos estar con remordimientos, estar constantemente con angustias, con dolores, por ver que hemos nacido en pecado, que somos muy pecadores, muy miserables, vernos al espejo todos los días, ver que nuestras conciencias nos acusan, pero mira bien, escucha, mira lo que pone en el versículo 3. Saludos a todas las personas de México, de toda Latinoamérica, España, todos los países hispanohablantes. Si tenéis preguntas, aquí estamos. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Simplemente ver que si has nacido ciego, has nacido pecador, es decir, todos hemos nacido pecadores,
aquí tienes unas buenas noticias. Y es que si ves la necesidad de Jesucristo, si realmente te ves con la urgencia, si realmente ves que Jesucristo está pasando, que constantemente está pasando, la misericordia de Dios es continua. Nos dice que está el volumen bajo. Habría que subir el volumen, no lo sé. Vamos a intentar hablar más fuerte. Aunque es difícil en Suiza, porque los vecinos se pueden lamentar. Sí. Es la primera vez que alguien nos dice que hablamos despacio. Nosotros intentemos hablar más fuerte, A ver, voy a ver si... pero le animamos no sé a si subir más el volumen para que todo su vecindario escuche el Evangelio. Amén. Así que dice así, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sigue, es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué significa esto del versículo 4? Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día. Él está dirigiendo toda esa pregunta mal hecha, donde habían unos que se creían mejor, donde le tiraban la culpa a los padres porque ese hombre había sido ciego de nacimiento. Están haciendo todo esto. Y el Señor habla que nació así para que la obra de Dios se manifieste en él. Después empieza a decir que es menester que hagamos las obras del que lo envió, del Padre Celestial. Jesús no vino como un autómata. Jesús vino totalmente dependiendo del Padre. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Y eso lo muestra claramente, constantemente en el Evangelio de Juan. No habla de que Jesús era menor. Habla de que Jesús, como sustituto perfecto por los miserables pecadores, Jesús tenía que cumplir con toda justicia. ¿Cómo? Sometiéndose perfectamente al Padre. De una forma que nosotros jamás podremos someternos al Padre. Así que es por eso que dices, menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día. Porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. ¿Estamos en la noche, amado? Aquí la noche, lo podemos ver en Eclesiastés 9:10, es cuando venga la muerte. O sea, cuando la persona muere. Cuando nadie puede trabajar. Que estaba cercano a su muerte, podemos decir. Sí, pero también cuando los hombres mueren. Ya no pueden saborear la misericordia de Dios. Ya nadie puede trabajar. Por otro lado, podemos ya no decir, pueden ser beneficiarios de las misericordias del Señor. Una vez uno muere, se acabó. Por otro lado, podemos aplicarlo, visto que Pedro dice que estamos en la noche y tenemos la lámpara que alumbra un lugar oscuro, y Pablo dice en Romanos que estamos en medio de la noche, ¿no? Podemos decir que cuando Jesús estuvo en el mundo fue lo más cercano que estuvo a la luz total de este mundo conoció, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dijo Juan capítulo 1, ¿no? Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si bien aquí probablemente, saludos desde Brasil. Porque amaban más las tinieblas, que la luz. Entonces, estamos hablando de que ahora estamos en algún modo espiritualmente en la noche. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, la iglesia. Pero la iglesia, como la luna refleja la luz del sol, no es el sol. La iglesia no es el sol, refleja la luz de Cristo. Esto deberíamos de hacer. Pero el mundo está en tinieblas. Y podemos decir que en algún modo, cuando Jesús estuvo en el mundo, hubo una luz mucho más clara y más brillante, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero sí, Jesús tenía que cumplir las obras que desde la eternidad el Padre y Él habían predispuesto y preparado, como esta, la de este ciego, que iba a servir para manifestar una vez más la divinidad de Jesucristo, que Él era el Mesías, el Redentor. ¿Quiere agregar algo del versículo 4, amado? No, la verdad que está... Y después del versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto está muy conectado al ciego. Porque tú, yo y ustedes, ¿por qué vemos? Porque hay luz. Si nosotros apagáramos la luz en este cuarto, ustedes no verían más nada y nosotros tampoco.
ni yo lo vería a él que está al lado. Si nosotros podemos ver, es porque hay luz. Y este ciego va a llegar a ver, porque la luz verdadera le va a dar la luz para que pueda ver, le va a dar la visión. Y como decía el hermano, representa a cada hombre, en algún modo, muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Por supuesto, hermana, vamos a hablar del arrepentimiento y del perdón. Deberías mirar todos nuestros balcones. Y vas a ver cuánto hablamos del arrepentimiento y del perdón, hermana. Un saludo. Por supuesto, no hay evangelio sin arrepentimiento. Totalmente. Y fe. Y ahora vamos allí. Estamos yendo versículo por versículo, como pueden ver. Hemos empezado en el versículo 1 del capítulo 9. Así hemos estado desde el capítulo 1 de Juan. Les invitamos a ver todos los balcones. Todos. Cada uno de ellos, desde que empezamos hasta el final. Hoy estamos en el balcón 71. Se llama así porque lo empezamos predicando desde un balcón de la casa del hermano. Y empezamos allí. Pero se quedó así. Es un balcón. Es una pequeña fracción de tiempo para hablar de esas verdades eternas que repercutirán por toda la eternidad, si es que le gusta escuchar, sea en el infierno o en el cielo, por aquellos que no se han arrepentido a Cristo y han doblegado sus rodillas ante el Señor. Saber que en el último día doblegarán rodilla, confesarán que Él es el Señor y aún así serán condenados eternamente, o los que hoy pueden arrepentirse de sus pecados y realmente deleitarse de estas verdades que no solamente son verdades porque lo son, sino lo son porque hacen libre a las personas que creen en Cristo Jesús. Amén. Sigamos. Lo que hacemos nosotros es enseñanza versículo por versículo, vamos explicándolo y aplicándola. Hermana, sí, hay 13, 14 personas, pero no te preocupes, para nosotros da lo mismo que fuera 0, 1, y la verdad es que lo ponemos en tantos grupos que hay otros que están viendo y no están conectados ahí, pero no nos importa eso. También quiero mandar saludos a la emisora Cielos Abiertos, que recomiendo, una emisora de Colombia que pasa nuestros programas también allí y tienen muy buena doctrina, así que se los recomiendo de buscarlo, emisora Cielos Abiertos. Y al final ver que nosotros somos los principales beneficiarios de esto. Amén, indudablemente. Mi hermano Pastor Mirko y yo aquí desde Suiza, Cantón Zúrich, con mucho frío allá afuera, pero aquí con el calor de su Santo Espíritu. Con mucha nieve hoy también. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos. Y le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Hermano, si tú pensaras con toda la fe del mundo hacer un milagro, cogerías tierra, le escupirías en los ojos y se la pondrías... Yo creo que sería lo más ridículo humanamente hablando, ¿no? Es que ni los milagreros esos tan famosos lo hacen. O sea, aquí el Señor rompe con todo esquema. Aquí el Señor una vez más nos muestra esa belleza que lo que Él hace, lo hace por algo más. Y también tiene que ver con la creación, ¿no? Sí. De algún modo, cómo Dios creó al hombre. Y era también un modo de demostrar, una vez más, porque si vuelven para atrás al capítulo 8, lo que está en discusión es la identidad de Jesús. Y ellos decían que no sabían de dónde venía Él, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver aquí. Ellos decían viene de Nazaret, ignoraban que había nacido en Belén, etc., ¿no? Aquí también Jesús, a través de este milagro, el cómo lo hace, el sistema, el método, el milagro en sí, la práctica, que Jesús podría haber hecho así y ya estaba, ¿no? El cómo lo hace también nos habla de su identidad como el verbo creador. No nos olvidamos que en el capítulo 8 los judíos, los fariseos lo habían querido lapidar. Versículo 59. Porque él hablaba de que él era el que era. El gran yo soy. Jesús abiertamente decía yo soy. Al oído de un hebreo era Yahvé. El gran yo soy, el que abrió el mar. El que creó el mundo, el cielo, las galaxias. Se autodefinía, ese simple aparente carpintero se definía como el gran yo soy. No nos olvidamos de esto, no nos olvidamos de todo su recorrido, hermanos, porque el Evangelio de Juan es una secuencia tras secuencia, es una línea de pensamiento que va así creciendo, mostrando su gloria cada vez más hasta llegar a la cruz y luego a la resurrección. No podemos olvidarnos.
Es un gran problema estudiar la Biblia así como si fuera una baraja de cartas. Ahora cojo aquí, ahora allí, ahora allá, ahora allá. Tan hermoso es como puedes ir leyendo versículo a versículo y ir captando cómo van las etapas de revelación, cómo va esos acontecimientos que no tienen sentido si uno no ve los anteriores, y tampoco los anteriores tienen sentido si no ves los futuros. Y no hay mayor forma de entenderlos todos ellos si los lees versículo a versículo. Amén. Es a eso que te invitamos a hacerlo también. Y ver el propósito de arquitecto del Señor en su palabra, que es maravillosa, ¿no? Amén. Amén. Entonces, dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo. ¿Qué pasaba en ese momento por la cabeza del Señor Jesucristo? Por el cerebro del Dios encarnado. Bueno, escupió en tierra. Habiendo dicho esto, habiendo dicho que este hombre nació para manifestar la gloria de Dios. Que la culpa no fue del padre ni de la madre. Habiendo dicho que mientras es de día, se trabaja. Que mientras Él está en el mundo, es la luz del mundo. Y ahora, después de haber dicho estas grandes verdades, escupe en el suelo. Coge tierra. Una vez más. Hace lodo. Con la saliva y con la tierra, con estos dos productos, hace una pasta. ¿A qué te recuerda esto? ¿Cuándo fue que agarró la tierra? En Génesis. Cuando vamos a Génesis, vemos como Dios del polvo de la tierra crea al hombre, pero aún un ser viviente. Luego sopla aliento de vida. Y aquí vemos que Jesucristo toma la tierra, escupe, hace lodo, se lo pone en los ojos. Maravilloso. Estupendo de esa encuadratura. Ahora viéndolo de los ojos de un hebreo religioso, abominable. Era impuro. Porque ellos, la saliva de una persona que no fuera, era impuro. A eso voy. Números 12:14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. O sea, era vergüenza. O por ejemplo, uno que no quería darle descendencia a su hermano, lo mismo. Debía venir, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. Estoy en Deuteronomio 25, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer ella? Escupirlo. Sí. O sea, para un hebreo, realmente, no creo que lo asociaran tanto a la creación como nosotros lo vemos también, sino más bien al hecho de que Jesús está sanando a un ciego, al cual, porque era maldito, por eso era ciego, según el punto de vista de ellos, lo está haciendo un día de reposo, todavía no lo leímos, pero vamos a ver que los días de reposo, lo está haciendo con un método para un judío, un hebreo completamente abominable, ¿no? Sí, pero a mí lo curioso es que no le escupe directamente a la cara, escupe al suelo. Claro, y porque recuerda, ¿no? Y del suelo luego hace la pasta. Nos hace recordar. Y de la pasta a los ojos. Es eso lo que... O sea, dice, el Señor después de todo esto miró al suelo, hizo lo que hay que hacer para escupir, agarró saliva, salivó la boca de Jesucristo, está bien salivada, y lanzó ese escupinajo, ese escupitajo al suelo. Y luego se agacha, toma la tierra, hace una masita de barro y se lo pone en los ojos. Y le manda, vete al Siloé, que significa enviado. O sea, aquí el Señor está hablando de quién es Él. Él es el enviado. Él es el creador. Él es Dios. Él es el que del polvo de la tierra creó al ser humano. Y ya del polvo de la tierra y con el poder de su saliva, con el poder de su palabra también, sana a este ciego como diciendo, yo soy el único que puedo quitar la ceguera de la humanidad. Yo soy el único que te puedo dar ojos para que veas dos cosas muy importantes. Una, que eres un miserable pecador, que sin Cristo nos vamos al infierno, que hemos nacido en delitos y pecados. Y dos, no solamente que somos grandes pecadores, porque si solo te quedas con esa, el diablo estará muy feliz, porque de aquí a suicidarte hay muy poco, de aquí a la depresión hay muy poco, de aquí a encerrarte en un cuarto y vivir toda una vida
sin sentido y en vacío hay muy poco. Pero el Evangelio no es solamente que eres un gran pecador, sino que también es que Jesucristo es el gran Salvador, es el glorioso Salvador, es el omnipotente Salvador. Y yo creo que va por aquí, ¿no? Cuando dice, ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No solamente pudo escuchar la voz, pudo ver, pudo sentir al Señor, sino que ahora pudo regresar viéndolo. ¡Qué hermoso! Amén. Aquí la hermana dice, Duarte Somoza, Cristo rompió todas las reglas religiosas de esa época y actual. Se le podría llamar rebelde porque era la salvación eterna. Más que rebelde, que creo que sería un pecado la rebeldía y Cristo no pecó, él interpretó el espíritu de la ley. Los judíos cumplían las leyes y habían puesto las leyes más altas aún, no la podían cumplir, o sea, imponían leyes que ellos no tocaban ni con un dedo, y Jesús habló contra la hipocresía de ellos, ¿no? Jesús lo que hizo fue interpretar realmente el espíritu de la ley. Sabemos que la ley nos mata, la ley es el ayo que nos muestra nuestro pecado para que podamos ir a Cristo, ¿no? Cristo Jesús vino a restaurar y cumplir la ley. Por supuesto, Él cumplió la ley. Estamos libres en Cristo, no para el libertinaje. Así es. Amén, hermano, amén. Amén. Entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Qué pregunta, ¿no? Y esto podría ser la pregunta que hicieran muchos de nuestras vidas que nos conocían antes de ser renacidos en Jesucristo, ¿no? Sí. Quizás a muchos les ha sucedido. Algo así, ¿no? ¿No es este? Aquel. Y ahora mira. Yo he conocido casos así, casos desesperados. He conocido a uno que era la barra brava, decimos en Argentina, el principal de la barra brava de Rosario Central. Es decir, en una ciudad de 1 millón, Rosario, en Argentina, más de 1 millón de personas. Era un hombre muy potente y también muy corrupto. Y el Señor lo llamó y se convirtió. Después iba por las plazas predicando por todos lados. Y todos pensaban que estaba loco, ¿no? Y ya no le importaba nada del fútbol, no le importaba nada de Central, de nada, ¿no? Había dejado las drogas, todo. Bueno, ¿cuántas personas hay así, no? Sí. La verdad que cada cristiano es así, pero hay personas en que es tan evidente, tan eclatante, que pueden preguntarse lo mismo que se preguntaron aquí, los vecinos. Amén. Él decía, soy yo. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? O sea, esta gente, yo creo que se sabían la respuesta, porque no era silencioso todo lo que Jesús hacía. La gente hablaba por los codos. La gente hablaba por los codos. Y el único que podía sanar ciegos de nacimiento, paralíticos, solo era uno, aquel que está en el mundo y era la luz del mundo. Pero aún así preguntaban. Respondió él, el hombre llamado Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo... Hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Dice, no sé. Es hermoso, ¿no? ¿Os imagináis ese ciego quitándose ese lodo con agua ahí en la fuente? El lodo que daba en el agua. El hombre, y cada vez que se iba sacando ese lodo, iba viendo, cada vez viendo más. Veía sus manos, que nunca las había visto. Veía el agua transparente. Veía la calidad de los colores, los matices. Todo recibía luz en sus ojos. La luz estaba ahí, pero él no la podía ver. Él estaba ciego. Él puede ser que sentía el calor, ¿no? Incluso se podía poner rojo y marrón y negro si tomaba mucho sol. Sin embargo, nunca pudo ver el sol. Nunca pudo. A lo mejor veía las sombras, o no, o era totalmente ciego, a oscuras. La cuestión es una cosa, y es que muchos de vosotros a lo mejor tenéis aún ese barro pegado en los ojos y no hacéis caso. El Señor ha dicho, ve y lávate. Ya sabes el Evangelio, lo conoces muy bien. Tienes más que muchos otros que aún no han escuchado nada de Jesucristo. Tienes mucho más. Ya tienes el lodo pegado en tus ojos. El Señor ha usado estos escupitajos de su boca para usar el lodo, tu conciencia,
El barro que tienes en tu cabeza, moldeable, sea por el diablo, sea por la ley de Dios. Así que ya está la mezcla. Estos escupitajos de la boca de Dios, tu conciencia, ese lodo, ese barro, ahora ve a la fuente y lávate. Sácate ese barro de los ojos. La fuente es el enviado, Porque la luz está. Jesucristo. Amén. La luz está. La luz está. Pero tú no la ves. Puedes sentir su calor. Un poquito. Pero si no ves la luz y no crees en Cristo, ese calor pasará rápido. ¿Cuántos han ido en iglesias? Han sentido arrepentimiento incluso. Y luego han vuelto en su vida de pecado y miseria y rebelión contra Dios. Nunca vieron la luz. Por eso Jesús, más atrás, le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo para entrar. Pero primero le dijo para ver el reino de los cielos. Y es cierto que para ver, primero tienes que escuchar a Dios. Este ciego no veía, Jesús pasaba, probablemente ni lo sabía. Pero este ciego vio después que escuchó la voz de Dios, de Jesús. Y así tú tienes que escuchar el Evangelio, creyendo, arrepintiéndote de tus pecados. Y es Dios el que te da la posibilidad de ver. Es Dios el que te da la vista espiritual. Es Dios el que te da la vida cuando estás muerto. Cuando nosotros estábamos muertos, nuestros delitos de pecado. Y Él os dio vida a vosotros, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén. Amén. Así es, hermano. Muy buena ilustración. Entonces llevan al otrorá ciego ante los fariseos. Que había sido ciego, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Ya rápidamente lo llevan a los que controlan el monopolio de la religión en Jerusalén. Y todo es provincial, aquí no hay casualidades, lo sabemos muy bien que Dios está al control. Este era el propósito, ¿no? Que el propósito era apuntar, afilar bien esa flecha para mandarla a la cueva de los ladrones, donde están toda esa sinagoga del diablo, y vemos que ahí es llevado este ciego de nacimiento sanado por el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora bien, si este ciego no hubiera ido a la fuente, no se habría sanado. Si este ciego hubiera dicho, yo de aquí no me muevo, usted está loco, usted me acaba de escupir, me ha insultado, lo voy a denunciar. Me ha escupido, me ha puesto barro en la cara, o sea, ya estaba ciego, ahora me va a dejar peor de lo que estaba. No. Este hombre obedeció, se fue a la fuente y recibió la vista por la gracia de Dios. Ahora empieza su misión, ya ha sido salvo, ya ve. Ahora, aquí como dice la hermana Lile de Duarte, es enviado. ¿Y a qué lugar? Y es enviado con lo poco que sabe. Él sabe lo que sabe. Yo estaba ciego y ahora veo. Sigamos, dice así. De nuevo pues le preguntaban también, dice, porque el día en que Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos era sábado. Por eso mismo. Y el Señor lo hacía a propósito. Claro. De nuevo pues le preguntaban también los fariseos cómo había recibido la vista. Y le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Vemos que el Señor hace separación por medio de sus maravillas. Una, porque ha sanado a un ciego, y esto está muy bien. Dos, porque lo ha hecho en el día donde nada se podía hacer. Una vez más, aquí vemos que los fariseos, vemos su fervor, vemos su gran celo por el Shabbat, ¿no? No por Dios, porque si realmente fuera por Dios habrían recibido al Mesías. Siendo seguidores de las profecías, hubieran visto que uno nacido en Belén, del linaje de David, hubieran captado rápidamente que era el Mesías, pero no era un celo conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la carne. Y existe el celo religioso, el fervor, el activismo
conforme a la carne, que es para los deseos de la carne, que es para autosatisfacerse uno mismo y sentirse bien con uno mismo. Esto no le agrada a Dios, esto es aborrecible. Aunque nos creamos que somos pioneros en la obra, aunque nos creamos que somos los grandes plantadores de iglesia, los grandes misioneros, si no es conforme a la voluntad de Dios, estamos edificando sobre hojarasca, sobre madera, sobre barro. Y nuestras obras en el día del juicio final, en el tribunal de Cristo, como habla en Corintios, veremos y sufriremos pérdida por haber construido sobre actitudes, motivaciones pecaminosas y no sobre el fundamento que es Cristo Jesús y su gloria y exaltación. Amén. Así que aquí vemos celo, mucho celo, por el sábado, pero no es un celo conforme al Señor. Y No si quieren saber más sobre el sábado, qué pensamos del día de reposo, pueden mirar los balcones anteriores, en donde Jesús habló de que Él era el día de reposo, Él era el Shabbat, y ahí enseñamos lo que eso significa, ¿no? Lo que eso significa en la Biblia. Y esto sigue así, hermanos y hermanas. Y dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, o sea, descartan que es de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos, por lo que otra vez dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Puesto que te restauró los ojos, él dijo que es profeta. ¡Qué hermoso! Los grandes religiosos y pásenme el término, ignorante de la espiritualidad, que queríamos decir así, y esto me hace pensar a lo que dijo Jesús, ¿no? Que vuelve loco la sabiduría de los sabios, ¿no? Y tira abajo a los entendidos, ¿no? Sí, y en otro dice, te alabo, Padre, porque Jesús, estas cosas has querido enseñar a los niños. Escondiste estas cosas de los ricos, de los potentes, de los sabiondos, decíamos en Argentina, y las revelaste a los niños, ¿no? Hermanos, regocijémonos en las verdades eternas. Porque Bill Gates, porque todos estos hombres del mundo que parece que manejan la ciencia y que tienen controles absolutos sobre todo, no entienden esto. Lo más importante, no lo entienden. Regocijémonos, celebremos, festejemos. Porque ese gozo nos llevará a tenerlo en los lugares y en los momentos más terribles, que para el mundo puede ser catastrófico, pero para nosotros oportunidades. Esto también nos habla de que la revelación interna de Dios es un don, es la gracia. Total. Porque este hombre no podía saberlo. Los religiosos que se conocían la ley al dedillo y que esperaban el Mesías, no podían verlo, porque Dios no les estaba iluminando, ¿no? Él dijo, es profeta. Es decir, los discípulos le decían, Señor, ¿quién pecó? ¿El padre, la madre? ¿Quién pecó? Para que pasara esto, y dijo, ni pecó ni la mamá ni el papá, esto ha pasado, esto ha sido así para que las obras de Dios se glorifiquen, se manifiesten en él. Pero vemos que ahora dice que este es profeta cuando mucho antes esos habían dicho que él era maestro. Aquí vemos ya diversos títulos. Es profeta, es maestro, él cumple la palabra, él enseña la palabra, él es la palabra. Y él cumple, pero también profetizó cosas que se cumplen constantemente, que se cumplirán al final, ¿no? Así que, aún así, después de que el que era ciego, le da este título, aún así dice el versículo 18 que los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista, les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron entonces y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Imaginaos si eran duros de corazón estos fariseos, imaginaos esto, que aún así no querían reconocer lo que Jesucristo hacía. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le ha restaurado los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Aquí vemos a los padres que no quieren tener problemas con los religiosos. Y realmente son sinceros, ellos no saben nada.
Ellos no saben nada. Ellos derivan el foco de atención en el ciego. ¿Y el ciego qué puede hacer? Derivar el centro de atención a Jesucristo. Pero los padres, después explica la Escritura, tenían miedo. Sí. Tenían miedo porque ya habían dicho, guay, atención al que diga que este es el Mesías, ¿no? Entonces esto también es muy bueno para quitar muchas hipótesis o tesis de aquellos que niegan la deidad de Jesús, de cómo Jesús mismo proclamó ser el Redentor, el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, y cómo no solo lo proclamó, sino que todos los que vivían alrededor de él en ese tiempo sabían que él estaba diciendo quién era. Y esto es también lo que está intentando hacer Juan aquí. Recuerden que una de las cosas que más ataca Juan, o de las herejías más grandes que ataca Juan en todos sus libros, es el hecho de que algunos negaban la deidad de Jesús, ¿no? Otros negaban la humanidad de Jesús también, ¿no? Pero justamente esto nos está demostrando que aún los religiosos de su tiempo y todas las personas en Jerusalén sabían quién decía ser Jesús, el Mesías. Y esto lo vamos a ver en todo este pasaje. Por eso es que decimos que el libro de Juan habla sobre todas las cosas de la identidad de Jesús. Muy importante como clave de lectura, hermenéutica, clave de interpretación, para poder interpretar en un modo correcto este libro. Amén. Amén. Como decías, esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno lo confesaba como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y estos hombres que habían dictaminado esta sentencia de anticristo era porque no querían perder el poder de estar centrados en sus personas, en su templo, en sus negocios y en todo lo que se entretejían entre manos constantemente. Si este Jesús recibía la popularidad, ellos corrían un gran peligro, todo su negocio. Y esto es lo que pasa en muchos lugares. Porque Jesús no es el centro, muchos siguen en pie engañando a muchas personas. Y a la que Cristo es el centro, estas personas pierden la popularidad. Estas personas dejan de ser el centro. Y muchos carnales, pecaminosos, religiosos dejan ya de visitar esos lugares. Así que nos alegramos muchísimo si no somos populares. Eso no importa. Es Cristo el que tiene que ser conocido. Es Jesucristo el que tiene que resonar en ese corazón. Y nadie ni nada más. Jesucristo. No tenemos miedo a ser ignorados. No tenemos temor a ser impopulares. Lo que deseamos en nuestras vidas, y deseamos que el Señor nos siga dando esa gracia para seguir manteniéndonos así, es que Cristo sea proclamado. Solo Él alabado. Amén. Jesús nació en un pesebre. Y nosotros queremos ser de pesebre. De pesebre. Sí. De burro en el pesebre. De burro en el pesebre. El asno. Que la humildad, como dice Cristo, revestíos de mí, que soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Que sea así, hermanos, y que lo que resuene constantemente sea la persona de Jesús, porque no tenemos otra necesidad sino a Jesucristo. Amén. Y a este crucificado. Lo necesitamos a Él en cada circunstancia. Tú no necesitas nada ni nadie más que al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Y Jesucristo lo deja claro en cada capítulo de toda la Biblia. Amén. Y para eso está la Biblia. Y aquí en el Evangelio de Juan, ¿no? Qué hermoso, hermanos. Así que vemos que había una prohibición. Por esto sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Eso es como, júramelo, como promete. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, esta gente está haciendo sentencia, realmente dice, Jesús es pecador, eso es lo que están diciendo. Odian a Jesucristo con todas sus fuerzas. No lo soportan. Lo han visto, todo lo que ha hecho. Y para ellos aparentemente va en contra de su forma de pensar, de su forma de vivir, va en contra de
todo su sistema religioso y de vida. Pero aquí también hay, una vez más, no puede ser de otra manera, hay una gran hipocresía. Porque los versículos anteriores nos dice que entre ellos había disensión. Y algunos de ellos decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Entonces, en esta afirmación que hacen, una vez más la Biblia, que es fiel a la verdad, porque es la verdad, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús, nos muestra la hipocresía de estos religiosos. Porque si bien había disensión entre ellos, y algunos creían justamente que no podía un pecador hacer estos milagros por parte de Dios, aquí ellos están una vez más mintiendo. Están siendo hipócritas. Y están diciendo, nosotros sabemos que este hombre es pecador, cuando no tenían ninguna prueba para aseverar tal cosa, ¿no? Sí. Y lo hermoso de eso es que el que había sido ciego está viendo todo esto. O sea, No lo puede creer. está despertando. O sea, mirad, este hombre tuvo que estar toda su vida ciego hasta este momento que despierta, o sea, es resucitado entre los muertos, simbólicamente hablando, recibe la vida, se le quita la ceguedad, recibe la vista, la vida, ve a Jesucristo, ve el agua. Es una historia maravillosa. O sea, no hay gente que podría haber escrito un papel tan bueno. Y no se hacen películas y no se hacen en Netflix series de esto. Habrían 20.000 capítulos para esto. ¿No os parece maravilloso? O sea, este hombre ahora está viendo un escenario. Están viendo cómo los papás tienen miedo. Mis padres. Mis padres que no me cuidaban porque yo estaba mendigando. Que O sea, probablemente eran religiosos. No sé. y él mendigaba, o sea, él se ganaba la vida, Claro. no es que era sustentado por los padres. Sí. O sea, espabilate, ¿no? O sea, era un desecho de la sociedad, digamos. Ahora está viendo aquí religiosos peleándose entre ellos. No, que era pecador, no, que no era pecador. ¿Cómo un pecador puede hacer estas cosas? Esa hipocresía que decía Mirko, ¿no? O sea, esa pelea. Y a través de todo esto, él se mantiene. Él se mantiene. Y es maravillosa la respuesta que va a dar, y dado por el Señor, ¿no? Es estupenda. Quédate ahí. De cualquier lugar que nos estés mirando, quédate ahí. Mira la respuesta que da este ciego. Espera, quédate ahí si tienes hambre de la palabra. Si no, vete. Si no, chao. O sea, no es malgastar el tiempo, pero si crees que tienes otra prioridad, vea por ella. Pero Si para quieres mí quedarte, es imperdible. quédate. Para mí es imperdible la respuesta. Yo me quedaría. No te estoy vendiendo el programa, no me interesa. Pero me quedaría porque esta historia es increíble. Mira la respuesta. ¿Qué dijo? Versículo 25. Entonces le respondió, si es pecador, no lo sé. Aquí aún no conocía del todo Pero a su Salvador. después Dice, vamos a ver que en realidad él sabía que no era pecador. si es pecador, no lo sé. Está respondiendo en modo irónico. Solo una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Hermanos, esta es la grandiosa evidencia de que el cristianismo es el verdadero camino, Jesucristo. Amén. Yo antes estaba muerto, yo antes era un esclavo del diablo, yo estaba condenado a irme al infierno, yo estaba bajo la ira de Dios, y ahora soy libre, estoy perdonado, soy hijo de Dios, tengo vida eterna. Solo sé esto, que antes era toda esa basura, y ahora en Cristo Jesús soy por su gracia lo que soy, su hijo, el Hijo de Dios. Vida eterna, perdón de pecado, soy libre, somos libres. Amén. Preguntadme, eso es lo que hay. No hubo nada en mí, fue su gracia en mí. Y esto es la superioridad de Cristo sobre cualquier sistema religioso, filosófico, psicológico, toda la basura que este mundo te quiera ofrecer. Hay sustento bíblico infinito, porque Dios es el autor de todo y es la sabiduría eterna. Pero hay un sustento práctico insuperable para aquellos que quieren derribar el cristianismo. Ninguna religión, sistema psicológico, basura, filosofía, chatarra que te quieran vender puede convertir y regenerar, hacer nuevo, almas y vidas. No existe. No existe. Puede pasar por momentos, puede pasar por años, caen de nuevo en el desconsuelo
Cristo, solo Jesucristo, la cruz de Cristo, el poder que hay en su sangre para salvar. Solo la obra del Espíritu Santo dando vida es lo único que puede rescatar para siempre a los pecadores y hacerlos nuevas criaturas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. 5:17. Si tú estás en la psicología, si tú estás en la filosofía, si tú estás donde quieres, 2 Corintios 5:17, ¿no? Si tú, donde quiera que tú estés, de modo que si tú estás en la psicología, no eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedan y serán de nuevo un problema en tu vida. Créemelo. Si estás en las filosofías, si estás en las religiones, si no estás en una relación con Dios, entonces no puedes ser una nueva criatura. Pero si estás en Cristo, por la obra de Dios, por su gracia, a través de la sangre de Cristo, a través del Evangelio, arrepentimiento y fe, puedes ser, por la obra de Dios, una nueva criatura. Amén. Como dice la hermana Patricia, Salmo 146:8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Aleluya. Amén. Mándanos más mensajes paralelos, más mensajes. Amén por esa palabra de Dios. Amén. Pero sigue la argumentación. La cosa sigue, sí. Sigue y se va poniendo cada vez más buena, ¿eh? No te vayas. Vete, pero mira, aquí se pone más bueno, mira. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Claro, incrédulos no pueden creer a un milagro, tienen que racionalizarlo. ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué pasó? No, Dios no abrió el mar, hubo un viento y un efecto que nunca pasó y el mar se abrió. No, Dios no puede, los milagros, no puede ser, porque si no tienen que admitir que Él es el Mesías, que Él es Jesús, ¿no? Que Él es Dios. El ser humano no quiere aceptar, no quiere, pero porque tampoco puede. Somos tan miserables y nacemos con una condición ciega como nació este hombre, que ahora mismo lo que está viendo ese hombre que fue ciego es ver absolutos ciegos, gente absolutamente ciega, pero no porque le falte óptica, no por eso, es algo mucho peor, es la ceguedad del corazón perverso y podrido y rebelde contra Dios. Que no quiere oír. Nacemos así. Y una cosa, como decía Mirko, o sea, la filosofía, todo eso, tarde o temprano no soluciona, a largo plazo el pecado se recicla. El pecado sigue reciclándose, si no sale por allí, sigue por allá. Pero solo Jesucristo lo arranca de raíz. Y es por eso que lo sufrió en esa cruz. El pecado degenera, Cristo regenera a través del Espíritu Santo. Amén. Nunca se olvidan eso. Amén. Y es interesante la respuesta que le da el ciego. Miren lo que dice aquí. Él entiende cuál es el problema, lo entiende totalmente. Fíjense en qué dice. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No es que no entendían, no querían. Y esto es lo que imposibilita al hombre ir a Dios. Lo creemos también del Tulip, ¿no? Lo creemos también de la Biblia, ¿no? El hombre natural no va a Dios para que le salve, si Dios no le llama. Es imposible, porque tampoco quiere. No habéis querido oír. No es que no habían escuchado la historia, no es que no se lo había contado bien, no es que no había sido claro, había sido muy claro, había hasta dicho que era un profeta, aún arriesgándose que lo echaran, igual ella estaba fuera del sistema, de todas formas. No habéis querido oír. Ese es el problema del mundo también, la depravación total del hombre. No poder venir a la luz, no querer saber la luz. Y esto es lo que Juan había dicho en el primer capítulo del libro. No quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Acá lo está poniendo en claro, que aún estos religiosos que tenían que ser las guías, Jesús les llamó a ustedes son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiara a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Los verdaderos ciegos aquí no era el que había sido ciego, sino los religiosos. Totalmente. Que no querían oír la palabra de verdad, el logos, el verbo de Dios, la verdad misma, hablando. Y aquí dicen, y lo insultaron y dijeron, ¿tú eres discípulo suyo? Porque él le dijo, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Sí. Aquí él realmente les da un pellizco, los está exhortando. Y lo veremos como más adelante les empieza a enseñar, ¿no? Y le insultaron y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y es algo aquí que los fariseos hacían mucho. Decían que eran hijos de Abraham, que eran discípulos de Moisés.
pero así evidenciaban aún mucho más que eran discípulos del mismísimo diablo. Y es por eso que como eran discípulos del padre de la mentira, mentían constantemente, ¿no? Ya se lo había dicho en el capítulo 6 Jesús, ¿no? Sí, Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. el diablo, porque sus obras hacéis. Ahí está, la hermana Gabriela dice, Mirko, psicólogo y filósofo es mi Señor, el cual nos rescató del lodo y algún día estaremos en la boda del Cordero junto con todos mis hermanos. Amén, amén. José dice, nos ha abierto los ojos, nos ha regenerado. Efesios 2:12, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados o hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Así Amén, es. aleluya. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Ignorantes. Realmente ellos podían saber muy bien de dónde venía, porque estaba ya escrito en Isaías, en los Salmos, ya hablaba de Belén Efrata, de el que tenía que nacer, del que venía de la línea de Judá, de aquel que iba como escribía aquí la hermana Patricia en el Salmo, que iba a sanar a los ciegos. Ya estaba escrito, estaba profetizado. Bastaba tener un espíritu, claro que si Dios no le abría los ojos, pero como Nicodemo, un espíritu de indagar al menos, ¿no? Sí. De ver quién es este, ¿no? Terrible, ¿no? Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso. Que vosotros... ¿Qué versículo estamos? 30. Versículo 30, capítulo 9 de Juan, si te sumas ahora. Hemos comenzado el primer versículo, Juan 9, estamos en el versículo 30. Que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Yo veo ironía aquí, hermano. ¿Qué Sí. quieres que te diga? Yo veo ironía aquí. Es verdad que después Jesús se le va a aparecer al ciego y va a hablar con él y va a creer, ¿no? Pero ya creía y O sea, ya... Él en realidad, después vamos a ver que él este sabía hombre no que tenía era miedo. pecador. No, Este hombre no tenía miedo. No tenía miedo, ¿no? Este hombre, yo creo que era tanto el gozo de haber sido ciego toda la vida y ahora estar viendo, Imagínate. y más todo lo que vio ya. Imagínate, palabreros que te hablan de algo que no surge efecto y uno que te dio la vida cuando tú eras ciego. No hay modo de no poder elegir, ¿no? Está claro a quién vas a elegir, ¿no? ¿Qué te importa de estos palabreros, no? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así dice la Escritura. Un espíritu de potencia, de poder, de cambio, de regeneración, de santificación, de glorificación en el futuro, ¿no? Hermano, que el Señor nos dé una visión más gloriosa de Jesucristo. Amén. Para tener esta actitud. Cuando el diablo intenta oprimir, el sistema, todos estos entes ridículos del mal que intentan intimidarnos, ser como este hermoso hombre que ha sido sanado por Dios de una forma maravillosa. Y con esta sencillez, plantar cara al sistema. O sea, con esta gracia, con esta fe fuerte en el Señor, y aún no lo había conocido ni visto del todo. Pero ya sabía él mismo que los padres no decían nada por miedo a decir que era el Mesías. O sea, ya sabía él que era el Mesías. Él lo sabía, porque acá dijo, no sé si es pecador o no, pero había ironía. Después vamos a ver que él continúa ahora. Mira, Sí. fíjense lo que sigue Dice, diciendo. sabemos que Dios no oye a los pecadores. Empieza a dar cátedra de teología a los teólogos, ¿no? Y dice sabemos en plural, como metiéndolos en la enseñanza, ¿no? Ahí va. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Aquí lo está blanqueando, o sea, realmente está diciendo, es inocente. ¿Cómo va a ser pecador? ¿Cómo va a ser un hombre malvado? Jamás se oyó que alguien restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Ahí está, lo que decíamos antes del verdadero cristianismo, de la salvación que solo Dios puede dar, ¿no? Una relación con Jesús. Es lo único que te puede dar vida, Jesucristo. Jamás se oyó eso. Si éste no fuera de Dios, no podía hacer nada. Y es así. Si Jesucristo no hubiera sido realmente el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, nada habría hecho, y yo os lo digo en serio, que nosotros no estaríamos hablando de Él. No estaríamos aquí con las vidas transformadas que nos dio hace ya un tiempo. Y con este gozo. Y con este gozo, esta esperanza, hermanos, que también tenemos problemas, somos hombres
de carne y hueso, con sus problemas, con sus dificultades, sus debilidades, pero con Jesucristo en el corazón. Amén. Y eso es lo que da realmente el cambio, eso es lo que marca la diferencia. Y eso lo marca en cada uno de vosotros si realmente tenéis a Cristo en vuestros corazones, si realmente os habéis arrepentido al Señor Jesús. Pero, claro, Pero escúchenme, porque ahora muchos falsos palabreros, falsos apóstoles, falsos pastores, pastoras, profetas, profetizas, llámenle como le quieran, ninguno, y que me lo traigan aquí, le puede dar la vista a un ciego. Pueden hacer aparentes milagros, el diablo hace milagros también, pero darle la vista al ciego. ¿Tú escuchaste de alguien? ¿Lo conoces? No sucederá. Solo Jesús puede hacerlo. ¿Está claro? Solo Jesús puede hacerlo. Y aún el milagro mayor que hace Jesús es dar vista a los muertos espirituales. Eso es 100.000 veces mayor que dar una vista a un ciego. amén. Y eso solo Dios puede hacerlo, solo Jesús puede hacerlo, solo a través de su Espíritu. Eso no se puede imitar, no se puede plagiar. No se puede plagiar. Yo conozco esto que meten plomo, que cambian dientes, pero que den vista a un ciego, que de verdad era ciego, no existe. O sea, Solo Ciego Dios puede Nacimiento hacerlo. habla que no tenía realmente todo el sistema del ojo que va conectado al cerebro. O sea, había nacido con eso nulo. Nulo. No estaba. Y es lo que le dice ahora, le responden estos pobres hombres. Respondió y dijeron, por entero naciste tú en pecados, y tú nos enseñas, y lo echaron fuera. ¿Quieres captar a un falso profeta? ¿Quieres captar a un lobo vestido de oveja? Muéstrale el Evangelio y verás cómo se molesta al ser enseñado, cómo rápidamente te echa. Háblale del Evangelio a los testigos, a los falsos testigos de Jehová. Pero mira acá, vamos a esto, porque no me lo puedo, te tengo que interrumpir, porque acá está Interrumpe, la hermano. contradicción, o sea, el contraste, no la contradicción, el contraste. Él está diciendo, nunca se escuchó, o sea, él reconocía que su condición era totalmente desesperada. O sea, él no podía ir a un médico, a un doctor, como podía ir la mujer que había gastado toda su plata, que tenía flujo de sangre, ¿no? ¿Se acuerdan? No podía ir a ningún lado porque él sabía que nadie, jamás, ningún hombre, en ninguna nación que él escuchara, ningún mago, ningún brujo, nada, hubiera podido jamás hacer algo por él. Y esta es la condición que un pecador debe reconocer para poder llegar a los pies de Cristo. No tienes esperanza. Y en su testimonio él lo está diciendo, nunca se escuchó que algo así se pudiera hacer. En cambio vemos el contraste. Estos religiosos que deberían ver, pero que eran ciegos guiando a ciegos, decían, nosotros vemos, nosotros podemos ver. ¿Entienden el contraste? Aquí está el contraste, hermano. Aquí está el contraste clarísimo entre reconocer el pecado, arrepentirse y creer en Cristo, y el ser orgulloso y creer en uno mismo, o en toda la religión que te quieras montar en tu cabeza. Por eso el Señor decía que hablaba en parábolas para que los que vieran no vieran y los que no veían vieran. Que viendo no vean, y oyendo no oigan. O sea, Y Él se habla en arrepientan y parábolas yo los sane, dice, para ¿no? hacer juicio a todos aquellos, ¿no? Que creían que veían. Oyó Jesús que lo habían echado, versículo 35, fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Uf, ¡qué hermoso! El Señor estaba esperándolo a que lo echaran. Y una vez echado de la sinagoga para siempre, desterrado de la vida religiosa, que ya no le haría falta mucho más, porque ya había conocido el propósito de la sinagoga, el propósito del templo, ¡qué hermoso! Ya le habían echado y ahora se encuentra con todo el sentido de la ley, con todo lo que la ley señalaba, la persona hermosa de Jesucristo, aquella persona que, como dice aquí Patricia, los testigos, los falsos testigos de Jehová no han aceptado, ni aceptan. Y que Dios los guarde y háblale el Evangelio así constantemente a un
falso testigo y verás que no aguanta, que al final se tienen que ir. Porque el Evangelio se centra en Jesucristo. Las religiones se centran en lo que el hombre hace. Y Jesucristo vino a liberarnos Amén. de la servidumbre de la ley, de la condenación de la ley, de las religiones. Jesús lo está esperando y le espera para preguntarle esto. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquí es maravilloso que hable de el Hijo del Hombre. Una vez más es Jesús que le halla a él, ¿no? Una vez más, el Señor sale a su salvar lo encuentro. que se había perdido, ¿no? Y qué hermosa la pregunta de este hombre. Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? ¡Fua! Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. El yo soy. El yo soy. Hermano, o sea, toda esta historia para un hombre. O sea, Pero ¿cuántos ¿para cuántos ciegos? hombres ahora? ¿Pero cuántos Sí, hombres ahora? Claro, Para pero, que la- pero hermano, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Como le decía Había a los toda fariseos. una élite de cientos o miles de religiosos y Jesús se ocupa de este pobre, miserable, ciego que mendiga en la puerta. Hermano, ¿te acuerdas cuando se enojan también con Jesucristo porque él dice que así como el leproso Naamán el leproso, Sí. le dice Jesús a los fariseos, ¿cuántos leprosos habían en Israel en ese tiempo? Y aún así Elías, Dios sanó a Naamán y no a estos, ¿no? Como replicándoles a estos. Así fue, Eliseo creo que fue, ¿no? Eliseo. Así es. Que Dios Así tiene un es, o sea, propósito. ¿cuántos ciegos habían en Jerusalén en esa época? Y toda esta historia con este ciego de nacimiento. El Señor tiene un pueblo escogido. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo para asombrarte más de lo que Dios ha hecho en tu vida. De hecho, este capítulo sirve como puente y presentación al capítulo siguiente, que es el 10, en el que Jesús va a hablar de sus ovejas y va a hablar de que Él es la puerta, etcétera, etcétera. No se lo pierdan. Próxima semana, si Dios quiere. Próxima Ahí estaremos. semana, Ahí- Juan 10. Ahí vamos a ver que todo esto es una grande antesala para el show que prosigue. Yo creo que aquí una vez más, el ciego, como ha hecho ya tantas de estas, de este tipo tan curioso, ahora mismo le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Sí. Otra vez le está diciendo, bueno, si eres tú, muéstrame, pero Él tiene esa sabiduría. Yo creo que es algo que Dios lo guió así, toda una vida pidiendo limosnas, arrastrándose por ahí, palpando con su palo. También lo hizo un hombre sabio, un hombre paciente, un hombre que ahora actúa de una forma que a lo mejor no todos actuarían así aún viendo. Y este hombre tiene Está una, reconociendo este hombre su tiene una situación, calidad de su carácter situación. moldeada por Dios y ahora el Señor transforma absolutamente ya su vida, ¿no? ¿Quién es Señor para que crea en Él? O sea, el Señor va a su encuentro y este hombre es atraído de una forma tan tremenda, tan soberanamente hermosa, que en bandeja le presenta la pregunta y el Señor le pone la respuesta. Lo has visto. El que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y le adoró. Hermanos, tan suave, ¿eh? Es como el silbo apacible de Elías. No estaba en el trueno, no está en el fuego, no está en el terremoto, estaba en ese silbo apacible. Y aquí vemos al Señor Jesucristo, silbo apacible que se revela, silbo apacible que se manifiesta, silbo apacible que en medio de nuestra ceguedad terrible Él pasa, nos ve, se compadece. Creo, Señor, y lo adoró. Y esto puede ser una pregunta a ti esta noche. Porque creo que esto fue dejado también para esto, ¿no? Para preguntarle, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y si nos preguntas a nosotros quién es, la respuesta es indudable. Jesucristo. Y todo este libro fue escrito para eso. Para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Y su nombre. vida. Amén. Vemos dos propósitos. Él es el Mesías, que quede claro, Dios hecho hombre, por lo tanto adorémosle. Adorémosle. Constantemente está haciendo esto, cuando el Señor transforma
el agua en vino. ¿Qué hacen los discípulos? Ven, creen, lo adoran. ¿Qué hace Jesucristo cuando calma la tempestad y lo ven andar sobre el agua? Primeramente se asustan mucho, luego Pedro da un avance, casi se ahoga, el Señor le dice, hombres de poca fe. Luego cuando calma la tormenta, ¿qué hace? Se maravillaron y dice, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Y qué es lo que hacen nuestras vidas, hermanos? Estamos aquí para esto. Todo hijo de Dios está aquí para esto. Conocerlo más y a la luz de quién es Él, adorarle. No hay otra cosa. Si no fuera por esto, no tendríamos que estar aquí. Estamos aquí para adorarle, para conocerle. Y adorarle significa obedecerle. Adorarle significa anunciarle. Adorarle significa disfrutar. ¿Cómo nos cuesta, hermanos? La amargura a veces parece que nos conquista enteramente. La negatividad, el pesimismo, la angustia, la ansiedad. Pero acordémonos, estamos aquí para adorarle. A medida que lo conocemos, lo adoramos más. Y a medida que lo adoramos más, lo conocemos. Porque Él nos diseñó para eso, para adorarle. El gozo para empieza a fluir de nuestros corazones. Es que es la adoración, hermano. No existe la adoración sin gozo. Tú no puedes decir yo lo adoro sin tener gozo. Tú no lo adorarás nunca antes si no tienes gozo. Y nunca tendrás gozo si no lo adoras. Y si lo adoras, van de la mano. Si lo adoras, tu gozo será cumplido. De hecho, Juan escribió, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y después, en primera de Juan, dice estas cosas escrito para que vuestro gozo sea cumplido, completo. ¿No? Así es, es lo mismo que estamos intentando hacer nosotros, porque lo experimentamos en nuestra vida, queremos transmitirlo. Ahora mismo aquí, estudiando su palabra. Creo que se ve, ¿no? Estudiando su palabra. Yo os confieso algo, hoy era día de descanso para mi trabajo con gente mayor, ¿vale? Duro, pesado. Eso sí, vengo de vacaciones, de estar en Colombia con mi esposa, su familia. Ha estado muy bien, no me quería regresar a Suiza, que hace mucho frío aquí. Pero me ha tocado regresar a las responsabilidades, a la vida. Y hoy estaba aquí, sentía angustia, ansiedad, otra vez aquí en Suiza. El pesado de Mirko viene ahora. El pesado del pastor que viene aquí me obliga a hacer el balcón. Es broma, me encanta. Gloria a Dios por este hombre. Nos encantan los balcones. Nos encanta. Y al toparme con Jesucristo, cómo trató a este hombre ciego, cómo le dio la vista, cómo se fue manifestando Él, cómo deja en evidencia a los religiosos, desgraciados, pobrecitos, y cómo todo esto nace porque ve al ciego, los discípulos preguntan quién pecó, los papás, la mamá, no sé qué. Él dice para que las obras de Dios sean cumplidas en Él. Y luego veo mi vida y digo, Señor, solamente es por tu gracia, solamente es por ti. Amén. Y cuando vemos todo esto y nos topamos con Jesucristo, estudiamos su palabra, tenemos comunión con hermanos, no vamos individuales. No, comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No vamos por nosotros solos por ahí, vagabundeando, con amistades que no son arraigadas a Jesucristo, sino que son más amigos del diablo que de Cristo. Hermanos, cuando realmente usamos los medios de gracia, el Señor nos sale al encuentro. Amén. Y si teníamos alguna legaña en el ojo, por lo que no veíamos muy bien, nos la vuelve a quitar. Es tan necesario usar los medios de gracia. Úsalos, porque son eficaces. Amén. Están puestos para que lo conozcamos y conociéndole, le adoremos. Y adorándole, le conozcamos. Y como decía en 1 Juan, nuestro gozo se ha cumplido en él. Amén. Hermano, nos quedan 3 versículos, vamos a terminarlo. Por primera vez vamos a terminar un capítulo entero, ¿no? ¿Que han pasado 3 horas ya? No, casi 2, pero da lo mismo. A mí me pasó muy rápido, parece que acabamos de hace un minuto. Son las predicaciones que me parecen más cortas de todas y son las que más duran estas. Dice así, le dijo Jesús a este hombre, ¿no? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven,
que esto también es irónico, sean cegados. Los que aparentemente ven, porque no ven, quedan en su ceguera. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Aún no entendieron nada. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Como todo esto se conecta al inicio del capítulo, ¿no? No ha pecado este. Sí, era un pecador como cualquier otro. Los fariseos pensaban que eran pecadores de mayor calidad o menos pecadores porque no eran ciegos y que este era peor que ellos. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí vemos esta confronto, ¿no? Confrontación entre la actitud de ellos, no queréis oír, le dijo el ciego a ellos, y la actitud de un hombre llamado por Dios, por el Espíritu Santo. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, aquí hay una enseñanza clave. Esta gente decía que veía. Y es por eso que el Señor le dice, ahora tenéis mayor pecado. Por esto, porque decís que veis. Me gusta acá como estáis diciendo que veis, pero es por esto que vuestro pecado permanece. Me gusta acá como lo explica la Biblia Herencia Reformada. Dice así, Cristo enseña una verdad profunda aquí. Su venida tenía un doble efecto sobre los hombres. Como luz del mundo, Él hace posible que aquellos que están ciegos espiritualmente vean su gloria por la fe en el Evangelio. Por otra parte, aquellos que piensan que tienen vista espiritual, como eran los fariseos, porque son religiosos, decís vemos, están doblemente ciegos, obstaculizados por una religión sin Cristo y la autojusticia. Cuando las personas son ignorantes de la verdad de Dios, pero están dispuestas a ser corregidas, aunque su estado pecaminoso no les alcanza para cambiar de opinión, tienen esperanza de que Dios pueda salvarlos. Pero aquellos que están firmes en su orgullosa opinión de ser justos, son endurecidos en su incredulidad. Eso es terrible cuando alguien no reconoce que es pecador. Cuando alguien reconoce constantemente que él es buena persona, se hace autorreconocimiento, se justifica, se siente bien con sí mismo, dice, sí, yo sé de mucho, yo sé de tanto. Ese hombre está y sigue, como dice aquí, sigue permaneciendo en su pecado, permanece en su forma miserable de vivir. Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos reconocimientos superficiales de nuestro pecado, tenemos reconocimientos superficiales de nuestra maldad, y eso no nos ayuda para nada. Eso aún nos mantiene muchas veces estancados en nuestra vida espiritual. Nos mantiene muchas veces mal, totalmente insensibles a la voz del Espíritu Santo. No permanezcamos en eso. Realmente reconozcámonos pecadores, dejemos el ego aparte, arrepintámonos al Señor, quebrantemos nuestros corazones a sus pies. Amén. Para que realmente Él no solo tenga un poquito de sentido, como mi Señor, mi Salvador, un poquito ahí. No, para que Él tenga el absoluto sentido de quién es Él en mi vida. Para eso tengo que ver mi absoluta necesidad, para eso tengo que ver mi absoluta corrupción y miseria y debilidad. Para que yo ahí pueda ver mi absoluta quién es dependencia de Él. Una vez haga esto, veré que los frentes que tengo que luchar, podré ver que no serán mis fuerzas, sino que sea el Señor luchándolos. Las personas que me intentan oprimir o acobardar ya no vendrán a ser un problema, vendrán a ser simplemente herramientas que Dios use para reforzar quién es Él en mí, para reforzar mi adoración en Él, para reforzar la gloriosa persona de Cristo en la obra que está haciendo en mi vida. Y veremos que todo lo que nos rodee constantemente serán instrumentos orquestados por Dios
para este propósito, para que yo le adore más y para que adorándole más lo conozca más, para que conociéndolo más lo adore aún más, así hasta entrar a la eternidad. Que Dios nos ayude a vivir una vida así. Cuánto lo necesito yo, pero yo sé que tú también, por el simple hecho de estar aún en un cuerpo pecaminoso como el que todos estamos, Amén. sabiendo que es cuestión de tiempo ya vernos ya glorificados, viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, hermanos. Pronto, muy pronto. 2 versículos, hermano José. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y creo que el ciego tenía esta actitud como Pablo, ¿no? Y después, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nuestra hermana Patricia, a quien saludamos, amamos en el Señor, de nuestra iglesia, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este capítulo que hemos visto, maravilloso, nos va a dar pie próxima semana para hablar de cómo Jesús va a hablar en contra de los religiosos de su tiempo a través de la parábola del redil y del buen pastor. Así que los esperamos próxima semana, hermanos. Si lo estás viendo en diferido y quieres comentar y no encuentras los comentarios de los que hacemos referencia, bueno, ahora está saliendo directo desde el perfil mío, Mirko Chiesa, pero también pueden ver en Iglesia ABC Suiza, porque nosotros lo compartimos, o yo lo comparto en muchísimos grupos, pero claro, si ustedes escriben esos grupos, quizás yo después pueda leer sus comentarios, pero no van a poder ver los otros comentarios de los demás. Así que si desean, pueden hacer amistad con Mirko Chiesa escrito en español, o Iglesia ABC Suiza, o el Esteban Bolinches, y desde allí seguramente vamos a poder ver sus comentarios. Mi Facebook es Esteban del Único Rey. Ahí está, Esteban del Único Rey. Del Único Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amado Jesucristo. Amén, amén. Hermano, ¿Cómo terminamos? Generalmente terminamos con un pasaje bíblico que lo leemos juntos, al unísono o intercambiando frases. El hermano está buscando un tal pasaje. Bueno, si tienen preguntas, quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo tranquilamente. Mi número de WhatsApp es el prefijo suizo de 0041 o más 41 y después tienen que poner 76 409 1483. Ahí podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta en particular sobre la Biblia o algo en que podamos ayudarlos. Nuestra iglesia se reúne en la Ventaler Straße 293. Esto es Zürich Folter, código postal 8046. Se puede llegar con un bus tranquilamente de la estación de Zürich Erlikon en 4 minutos. Así que cualquier cosa, tenemos el sitio web www.abcsuiza.com. Ahora sí, lo encontraste, hermano. Dejo las publicidades. Estamos en el Salmo... Isaías 60. Isaías 60. Dice así, Isaías 60, para acabar. Levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria de Yahvé amanece sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, el lucero de la mañana. En esto, me perdí, y sobre ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás radiante de alegría, y tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Serán reunidos para ti todos los rebaños de Cedar, los carneros de Nabaiot estarán a tu servicio,
Serán ofrenda agradable sobre mi altar y glorificaré la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente en mí esperarán las costas, las naves de Tarsis vendrán a la cabeza, trayendo tus hijos de lejos y con ellos su plata y su oro, a causa del nombre de Yahvé tu Dios, del Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán siempre abiertas, no sean cerradas ni de día ni de noche, para que te traigan la riqueza de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Esto nos recuerda a la Nueva Jerusalén, ¿no? Sí. Que habla exactamente de esto. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Sí, aquellas naciones serán arrasadas. Vendrá a ti el orgullo del Líbano, con el ciprés, el abeto, el pino, para hermosear el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el estrado de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas gloria perpetua, la delicia de todas las deidades. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En lugar de bronce te traeré oro, en lugar de hierro te traeré plata, en lugar de madera bronce y en lugar de piedras hierro. Te daré la paz como magistrado y la justicia por gobernante. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol no te servirá más como luz de día, ni te alumbrará la claridad de la La luna. luz del Cordero. Será Yahvé tu luz perpetua, el Dios tuyo será tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol. Una vez que uno puede llegar a ver como este ciego, no puedes dejar de ver. Ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Porque Yahvé te será por luz perpetua, a lo que yo. Y tu pueblo, todos ellos justos, serán para siempre la tierra, nuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi gloria. El más pequeño vendrá crecerá hasta 1000, mil, y el menor será pueblo numeroso. Yo, Yahvé, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. Amén. Y Dios lo está haciendo. Amén. Señor, bendice tu palabra, bendice a los hermanos y hermanas que han escuchado, los que escucharán. Llama al arrepentimiento y a la cruz de Jesucristo, a la salvación eterna, a los que no te conocen, que están ciegos y muertos espiritualmente. Y gracias, Señor, por permitirnos deleitarnos en tu verdades eternas, Señor. Gracias por este ministerio, gracias porque nosotros podemos traer tanto beneficio, Señor, y esperamos que otros puedan ser beneficiados, porque seguramente tu palabra siempre trae fruto, Señor. Llega y hace todo para lo que lo enviaste, Señor, así como el milagro en la vida de este ciego, Señor. A ti la gloria en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, Mediador, oramos. Amén. Amén, Señor. Buenas semanas para todos. Buenas Amén. noches, María Ángeles, y todos Señor los bendiga demás. a todos, amados. Los esperamos Amados de próxima Cristo. semana.